Hola, buenas noches. Vamos a empezar con la clase de hoy. Ya. Entonces, a ver, dame un cachito, quiero ver si está grabando. Sí, está grabando. Ya, entonces les decía que vamos a empezar con la clase de hoy. En la clase pasada habíamos hecho este ejercicio, ¿no? El ejercicio número 3, que habíamos determinado los límites de una función y también las derivadas de una función. Ya. Entonces, hoy día vamos a determinar lo que es esto último que nos faltaba, que eran ecuaciones diferenciales de cuarto orden, ¿no? Vamos a aprender cómo se calculan o cómo se resuelven ecuaciones, primeramente ecuaciones normales, no diferenciales, sistema de ecuaciones, y luego ecuaciones diferenciales o también sistema de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y vamos a ver también ahorita lo que es el ejercicio 1, que son funciones a resolver con el MATLAB, ¿ya? Entonces, para poder resolver funciones con el MATLAB hay varias formas, ¿ya? Y estaba viendo lo que les ha pasado el ingeniero Florero, que es esto, ¿eh? Acá les ha pasado una pequeña tablita con la función y la descripción de la función. Entonces, tienes acá tres opciones, ¿no? La función subs, que puedes utilizarlo de tres maneras: la función compose y la función f inverse, ¿ya? Entonces, aquí en su pregunta no se entiende, solo dice 7 funciones a resolver con el MATLAB, ¿no? No dice si lo vas a hacer con el subs o con pos. Entonces, voy a explicar acá toditos o sea, las 5 opciones, pero las primeras 3 son subs y las siguientes son compose y f inverse. ¿Ya? Entonces, empecemos con esto. Entonces, esta función subs, ese comando subs, me sirve para evaluar, ¿no? Simplemente lo que hace es, en una función f, vas a reemplazar el valor de a, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la función f, que es x al cuadrado menos x más 4, y lo que estás haciendo, estás reemplazando 4, ¿no? Entonces agarras este 4 y reemplazas en esta ecuación, digamos. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener acá 4 al cuadrado menos 4 y más 4, ¿no? Entonces este con este se va a ir, y lo que te va a quedar va a ser 16, ¿no? 4 al cuadrado, 16. Entonces, eso es lo que hace inicialmente esa función subs. Entonces, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Define primeramente la variable simbólica, luego la función define y utiliza ese comando subs. Entonces, ¿para qué sirve subs? Lo que hace es, en la función f, reemplaza x igual a 4. Obviamente que tu función está, valga la redundancia, en función de x, ¿no? F está en función de x y reemplaza 4 donde vea x. Es lo que hace. Entonces hagamos eso. Vamos a nuestro MATLAB. Acá creo que algunos es su primera clase, de 1 o 2. Aquí lo que vamos a trabajar va a ser en la ventana de comandos, en el Command Windows, que está en la parte central. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, primeramente, definir las variables simbólicas. No les había explicado que cuando tú tienes una variable, digamos a, tú le puedes guardar cualquier valor dentro de la variable, ¿no? Digamos 4. ¿Qué es una variable? Es un espacio de memoria reservado que almacena datos. Es como una caja donde tú le puedes ir guardando números, letras, números con decimales, números reales, números enteros, ¿no? Digamos 2. Y esta cajita, que es la variable, tiene que tener un nombre, digamos. Le puedo llamar A, ¿verdad? Esta cajita. Entonces eso estoy haciendo, ¿no? Ahorita mi variable o esa cajita se llama A y está almacenando el valor de 4. ¿Cómo lo hago eso en el MATLAB? De esta forma. A es igual a 4. Este 4 se almacena en la variable A. Pero cuando tenemos ecuaciones, por ejemplo una función, supongamos que tengo x al cuadrado más, no sé, más 4. Acá, si notan,
x al cuadrado, pero ¿cuánto vale x? Entonces en esta ecuación x al cuadrado o x no tiene valor, ¿no? Es un valor que no se conoce, por eso se pone x al cuadrado y más 4, digamos, para este ejemplo. Entonces, como esta variable no tiene valor, se considera una variable simbólica. Entonces yo tengo que indicarle al MATLAB que este x es simbólico. ¿Y cómo le indico eso? Escribo sims, espacio, y el nombre de la variable simbólica. En este ejemplo, x. Enter. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Le estoy indicando al MATLAB entonces le estoy indicando al MATLAB que este x va a funcionar como variable simbólica, no va a tener valor, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? Y puedo typear ahora la ecuación. Entonces vamos a seguir con el ejemplo anterior. Si ven acá, me dice, vean solo esta partecita, lo voy a acercar más para que se note. Ahí está. Entonces fíjense, me dice x al cuadrado menos x más 4. Entonces tengo que hacer esto, tengo que definir la función. Entonces, ¿qué hago? Me voy acá a mi MATLAB, digo f, la variable f va a almacenar ¿qué cosa? X al cuadrado, ponemos x, y para sacar el sombrerito, alt 09, vamos a dibujarlo acá. Para sacar este sombrerito, el código que tienen que presionar es el siguiente. Con otro color. Alt, la tecla Alt, lo mantienen presionado y sin soltar la tecla Alt lo que hacen es rápidamente darle clic en el 0, en la tecla 0, 9, 4, ¿no? Alt sin soltar 0, 9, 4 y sueltan todo. Y les tienen que dar este sombrerito que es un símbolo de potenciación. Entonces, x al cuadrado, ¿qué más? Menos x más 4. Entonces, menos x más 4. Entonces, yo les había dicho que los términos lo tienen que separar por un espacio o por un paréntesis para que el MATLAB se dé cuenta que, por ejemplo, ahorita x al cuadrado lo debería separar así con paréntesis. Así. Entonces acá x también lo puedo separar entre paréntesis, 4 también entre paréntesis. Entonces, ¿para qué hago esto? Para que el MATLAB me interprete y me diga x al cuadrado menos x más 4. O sea, me interprete de esta manera. Pero si yo no pusiera lo que son los paréntesis, lo dejaría así, de esta manera. ¿Cómo me está interpretando el MATLAB? Me está interpretando como si fuera x elevado al cuadrado menos 4, o perdón, menos x más 4. De esta manera me está interpretando. Es una manera errónea porque yo que estoy diciendo que es x al cuadrado menos x más 4, ¿no? Entonces fíjense cómo me está interpretando el MATLAB y cómo quiero que me interprete. ¿Y por qué pasa eso? Porque estoy escribiendo mal en el MATLAB, ¿no? Entonces yo tengo que separar los términos, ¿no? Acá el primer término es x al cuadrado. Lo puedo separar con un espacio o lo puedo separar con un paréntesis, ¿ya? Lo más entendible es un paréntesis. Entonces yo les recomiendo que separen cada término entre paréntesis, ¿no? De esta forma. Así. ¿Ya? Y voy a poner punto y coma al final. ¿Ya? ¿Para qué pongo punto y coma? Cuando pongo punto y coma, esta asignación no se va a ver, ¿no? Esto que estoy guardando dentro de la variable f, si no le pongo punto y coma, acá abajo me lo va a volver a mostrar, pero si le pongo punto y coma no me muestra. Fíjense, enter. Ahí está, no me muestra, pero internamente esto está guardando en la variable f. ¿Qué más? ¿No? Luego necesito directamente utilizar esta función. Ya vamos a utilizar esta función subs, ¿no? ¿Qué hace subs? Repito otra vez. Lo que hace es en mi función f, que va a estar en función de x, digamos f es igual a, o sea, x al cuadrado menos 2. En esta función yo voy a reemplazar el valor de a, digamos x igual a 1, ¿no? Entonces
en mi función f, yo reemplazo un cierto valor de x acá, ¿no? Esto reemplazo en esta ecuación y me va a dar el valor de f. Eso es lo que está haciendo. Entonces, nuestra ecuación ya lo tenemos y me dice que tengo que reemplazar para x igual a 4. Entonces, ¿qué hago? Digo subs de mi función x igual a 4. ¿No? Entonces, ¿qué está haciendo? 4 va a reemplazar en esta ecuación, en donde, o sea, este 4 va a ser acá, ¿no? 4 al cuadrado menos 4. Donde ve x le pone 4. Y ahí están los 16 que habíamos calculado hace rato. Entonces, es una forma de utilizar el subs. ¿Ya? Una segunda forma, como están viendo acá, lo que hace es, en mi función f, donde b a, o sea, en la variable a, va a sustituir el valor de b, ¿no? Es lo que dice acá. Sustituye en la función f el valor de a por el de b. ¿Ya? Sustituye el valor de a por el de b. Pues acá también tiene un ejemplo. Aquí está. Espero que se entienda esto. Entonces tenemos otra función. Ahí está. X al cuadrado más y. ¿Ya? Y tenemos acá para x igual a 7 y para y igual a esta ecuación. Entonces, ¿qué me decía esa función subs? Subs me decía que en esta función f, donde vea x y y, voy a reemplazar estos valores. O sea, donde vea x, le voy a poner menos 7. Y donde vea y, le voy a poner 3 por a más 1. Es lo que va a hacer, ¿no? Y por eso, ustedes tienen acá el valor de 50 más 3 por a. ¿Ya? Entonces, repito. ¿Qué hace este subs? En la función f, donde vea x y y, específicamente donde vea x, va a reemplazar este valor. Y donde vea y, va a reemplazar este valor. ¿No? Entonces acá yo tengo mi función f, que es esto, ¿no? X al cuadrado más y. Entonces donde vea x, le va a poner menos 7, y donde vea y, le va a poner esta ecuación. Es lo que está haciendo, ¿no? Y si ustedes hacen eso, sería menos 7 al cuadrado, 49, ¿no? Más todo esto. Y sumando todo, 50 más 3a, ¿no? 49 más 1, 50, y está. 3 por a nomás. Pues. Entonces hagamos esto, vamos a subir y vamos a hacer el mismo. ¿Ya? Entonces, me vengo acá. Nuevamente tengo que poner sims. ¿Ya? Sims x, sims y, ¿no? Sims x espacio y. ¿Por qué y? Porque si notan acá, esta mi función está x al cuadrado más y. Entonces estas dos variables, x y y, son simbólicas, no tienen ningún valor, ¿no? Como pueden ver, son variables simbólicas. Entonces por eso, sims x y. Enter. Después me dice que mi ecuación es esto, ¿no? X al cuadrado más y. Entonces hago eso, digo función x al cuadrado espacio y. Puedo separar con espacios, os repito, puedo separar los términos con paréntesis. Entonces mejor si lo hacen con paréntesis, pero con espacio igual funciona. Listo, ahí está mi función f. ¿Qué más? Me dice, quiero que donde esté en x se reemplace con menos 7 y donde esté y se reemplace con 3a más 1. Entonces, ¿qué hago? Digo subs en mi función f, donde vea x, coma y, ahí está, ¿no? Entonces, donde vea x, ¿qué valor le voy a poner? ¿Ya? Acá me dice que le voy a poner menos 7. Entonces, menos 7, coma, y donde vea y, 3 por a más 1. Entonces, 3 por a menos 1. ¿No? Eso, 3 por a más 1, voy a decir, perdón. Listo. Enter. Y a ver, ¿qué me dice? Ya creo que me falta un paréntesis, ¿no? Eso la expresión está incorrecto, ¿no? Me dice que me falta un paréntesis, una corchete o una llave, ¿no? Entonces, tecla direccional hacia arriba
Entonces lo completo. Ya me sigue diciendo que está mal. A ver, ¿qué está mal? Está posiblemente mal. Dice, revisemos, pues. Acá. Ya. Entonces acá no puedo poner paréntesis, ¿no? Porque el MATLAB me estaba olvidando que cuando tú tienes más de un término, no lo puedes separar con paréntesis, sino que lo tienes que separar con llaves, ¿no? Por eso está acá XY, y acá está menos 7, y acá está el otro término. Tienes que hacerlo entre llaves. ¿Ya? Voy a subir acá arriba, y acá exactamente me dice eso, mi función, ¿no? Entre llaves. O sea, de esa manera lo han programado y de esa manera tenemos que hacerlo. Entonces, nuevamente vamos al MATLAB. Vamos a bozar todo, ¿ya? Vamos a hacerlo nuevamente. Para bozar todas las variables de acá, ustedes pueden observar, acá tenemos variables. Para bozar todo eso, typeamos clear, enter, y se bozan las variables. Para bozar esta pantalla del medio, la ventana de comandos, ponemos CLC, enter. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a poner todo, ¿no? Pero typear nuevamente todo es moroso. Entonces nosotros tenemos en pantalla las teclas direccionales, acá está, arriba y abajo. Presionemos arriba, ¿qué pasa? Se abre una ventanita y puedo recuperar código. Entonces Sims XY, le doy clic encima, enter. Nuevamente flechita hacia arriba o tecla direccional arriba, la función, ahí está, tecla arriba y esto, ¿no? Lo único que nos faltaba era que esto tiene que estar entre llaves. Ya. Un cachito, no tengo en mi teclado las llaves, voy a tener que sacarlo del símbolo del Word, por favor. Ya ustedes tienen en su teclado, de su teclado directamente, pero yo no lo tengo. Entonces símbolo, más símbolos y llaves, ¿no? Acá está llave, abrir, cerrar. ¿Qué hago? Copio, control C, control V. Entonces X, Y. Lo mismo acá. Listo, ahí está. Enter. Y acá me dice, no has definido la variable A, ¿no? Entonces, cuando tú aquí en Sims no defines alguna variable, por ejemplo, esta variable A es simbólica, ¿no? Porque no tiene ningún valor. Si no defines, te aparece esto, te dice, la variable A no está definida, ¿sí? No tiene valor, y tú tienes que darle un valor, me está diciendo el MATLAB. Para que no me salga eso, tengo que ponerle acá Sims X espacio Y espacio A. Entonces nuevamente voy a buscar todo, clear CLC y tecla direccional arriba y le aumento la A, enter, tecla direccional arriba, mi función, tecla direccional arriba y la ecuación, y ahí está, ¿no? Entonces para eso sirve la tecla direccional, para recuperar un código que ya has hecho más antes, ¿no? Fíjense, todos los códigos que hemos hecho están ahí guardados, ¿ya? Entonces de esa manera la función subs, ¿ya? También pueden probar acá el compose, es una función compuesta, ¿no? F de x. Entonces tú tienes una función x y una función g. Entonces acá tienes función, escribes compose, entonces tienes acá 45 menos x y acá tienes x más 2. Entonces f en función de g, ¿no? Entonces ¿qué haces? Reemplazas nomás, ¿no? El valor de g los reemplazas en f. 45 menos x, estos los reemplazas acá. A ver, vamos a ver, 45 menos x, y acá reemplazas el valor de x más 2. Entonces ¿qué tendrías? 45, donde ves x, reemplazas x más 2. Ahí está. Entonces ¿qué vas a tener? 45 menos x menos 2. 45 menos 2, 43 menos x, ¿verdad?
Entonces esto revísenlo por favor. El de la inversa igual es lo mismo. Entonces acá no entiendo la verdad que le está pidiendo. Dice 7 funciones a resolver con el MATLAB, ¿ya? Entonces no les da ninguna función. Yo creo que tienen que inventarse ustedes, ¿ya? Si no les dice qué función en específico, tienen que inventarse, ¿ya? Entonces lo que van a hacer ustedes es, se inventan pues 7 funciones, ¿verdad? Por ejemplo, función 1 va a ser igual a x a la cuarta menos 2, x tal vez, más 8, digamos. Ahí está, es una función. Función 2, x a la novena menos 3x más 8, digamos, ¿no? Digamos que en este primero yo voy a decir x igual a 3, digamos. En este otro voy a decir x igual a 8, ¿no? Voy a utilizar para estos dos primeros ejemplos este de acá, el subs FA, ¿no? Para otros dos puedo utilizar el subs FAB, para otros el subs FX y Z, ¿no? Así pueden utilizar dos funciones con subs FA, dos funciones con sub FAB, otras dos con subs FX con esta, y una última con el compose, digamos. Y así tienen las 7 funciones. Eso pueden hacer. Entonces, como acá ya tienen, te puedes decir chanchullo como el ejemplo, varíen esto, simplemente varíen esto, la función, estito, cámbianle ustedes, ¿no? Pónganle otra cosa, x a la octava, no siempre con 3 términos, no pueden ponerle más términos, x a la sexta, menos 2x al cubo, más 4x, ¿no? Igual es otra función, háganlo así, ¿ya? Pero acá están las funciones que tienen que utilizar. Acá me dice clarito 7 funciones a resolver con el MATLAB. ¿Cuáles? No les está diciendo cuál tienen que utilizar, entonces ustedes escojan de acá las que gusten, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Yo creo que hay preguntas. Todo bien, dice Orlando. Ya. Y espero que esté todo bien. Ya es así, nada más la pregunta 1. Entonces pueden hacerlo así. Esta pregunta 1, ya vamos a tiquearlo como calculado, hecho. Ya. Ahora, ya hicimos los límites, ya hemos hecho las derivadas, ya hemos hecho las integrales. Ahora vamos a pasar a lo que es sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces acá volviendo al cuadernillo que les he pasado, tenemos lo que son la resolución de ecuaciones, ¿no? Entonces esto también lo pueden utilizar ustedes cuando necesiten calcular algún sistema de ecuación o ecuación. ¿Ya? Empezamos por las ecuaciones. Acá me dice que yo tengo esto, ¿no? X menos 4 igual a 0. Y yo quisiera de esta ecuación despejar lo que es el valor de X, ¿no? Algo sencillito. ¿Cómo sería? Sería así, ¿no? X igual a 4. De esta ecuación despejo lo que es X. Algo sencillo. Entonces, ¿esto cómo se hace en el MATLAB? Tienen que poner o tienen que escribir solve, abren paréntesis, entre comillas simples tienen que poner la ecuación, ¿no? Acá dice ecuación que van a resolver. En este caso la ecuación que yo voy a resolver va a ser pues esta. ¿Qué más? Coma, entre comillas simples, ¿qué variable de la ecuación quieren despejar? En este caso x. ¿Qué me va a dar como resultado? Esto, x igual a 4. Eso tengo que hacer. Entonces me vengo acá en MATLAB, vamos a usar esto, clear CLC, y decimos solve. Entonces
Vamos a volver al ejemplo. X más 8, digamos, igual a 0. Sabemos que despejando nos va a dar x igual a menos 8. Entonces, ¿cómo hago eso? Entre comillas simples. Sabemos que las comillas simples son estas, al lado derecho del 0. Esas son comillas simples. X más 8 es mi ecuación. Coma, entre comillas simples, la variable que quiero despejar, en este caso x. Cierro paréntesis, enter. Y ahí está, ¿no? Mi resultado es igual a menos 8. Y nos da lo mismo. Entonces aquí algo sencillito es, visualmente lo puedes hacer, ¿no? Pero a veces hay ecuaciones tan largas que visualmente no se puede hacer. Entonces lo recomendable es que lo transcriban acá en el MATLAB, ¿no? Ponen solve, ponen la ecuación y lo que quieren despejar. Y listo, y se los va a despejar. ¿Ya? Algunos utilizan el Excel, pero el MATLAB es más poderoso que el Excel. ¿Ya? Entonces de la misma forma pueden hacerlo con una ecuación más grande, fíjense. X a la quinta menos 2x a la cuarta más 5x al cuadrado más 5, ¿no? Yo de acá quiero despejar x, pero x sabemos que va a tener 5 raíces, ¿no? Y ahí está. Pero hagamos algo parecido, pero más grande. ¿Ya? Clear CLC. Solve, entre comillas simples, vamos a poner por ejemplo x no sé, a la octava, entre paréntesis más x a la, no sé, a la quinta, entre paréntesis, menos, entre paréntesis, 2 por x al, no sé, al cuadrado, ¿no? Y acá más 5, coma, ¿y qué voy a despejar? Voy a despejar x, enter, y ahí está, ¿no? Como es x a la octava, va a tener 8 raíces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Las 8 raíces de mi ecuación, ¿no? Y de esa manera pueden hallar, de esa manera hallan las 8 raíces de su ecuación. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de ecuaciones? Eso es para ecuaciones simples. ¿Sí? En el otro ejemplo, ¿por qué no puso paréntesis para separar en la ecuación? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En este? No, en el anterior ejemplo no puso paréntesis para separar la ecuación. A ver, mira. He puesto, mira, aquí está. X más 8, coma, X. Ahí está, entre paréntesis. Pero tú me dices por qué no he puesto acá, ¿no? Acá. Sí, sí. Porque no estás elevando a nada, ¿no? X, si te fijas, X simplemente es X. Pero si yo estuviera elevando, como te decía, si yo pusiera X, no sé, al cuadrado, en el MATLAB, ¿cómo tengo que escribir? Tengo que poner X, sombrerito, al cuadrado. Y si acá no le pongo un paréntesis, de esta forma, y le pongo el siguiente término, por ejemplo, más 4, si no lo pongo así y lo pongo directamente X al cuadrado más 4, ¿cómo va a interpretar esto en MATLAB? Es como si estuvieras diciendo x al cuadrado, o sea, x elevado a la 2 más 4. Y esto es como si estuvieras diciendo x al cuadrado más 4. ¿Ya? Entonces, por eso yo les recomiendo que lo pongan entre paréntesis. ¿Ya? Acá es x más 8, ¿no? Si lo pones entre paréntesis va a seguir siendo x más 8, no va a pasar nada. Pero acá cuando es potencia, ahí sí ocurre el error. ¿Ya? Entonces, otra forma de que en vez de poner paréntesis tienen que separar los términos. Ahorita vamos a hacer. Ya voy a hacerlo de otra forma. El mismo, pero de otra forma. Fíjense. En vez de poner esto entre paréntesis, la forma de separar es poniendo un espacio. Fíjense. Este es el primer término. Le pongo espacio. Signo, digamos más. Segundo término, espacio. Signo, espacio. Tercer término, espacio, signo, cuarto término. Son 1, 2, 3, 4 términos. Ahí están los 4 términos, pero separados con espacio. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar lo mismo. Entonces, si no le quieres poner paréntesis, lo puedes separar por espacio, pero con espacio a veces te confundes, ¿no? Puede ser que alguna vez no hayas puesto espacio
Y si no has puesto espacio cuando elevas alguna potencia, ya estás haciendo mal y te va a salir otro resultado, ¿ya? Entonces, por eso yo mejor les digo que lo separen los términos entre paréntesis, ¿ya? Pero puede ser también así, ¿ya? Entonces, para los sistemas de ecuaciones es muy similar, ¿no? Fíjense, acá dice solve y acá tengo unos corchetes, ¿ya? Entonces, funciona casi de la misma manera. Entonces, escribo solve entre comillas simples, voy a poner la primera ecuación del sistema de ecuaciones, esto, ecuación 1, ¿no? Todo esto, coma, voy a poner la segunda ecuación del sistema de ecuaciones, que es este, es la segunda ecuación, ¿ya? Si tuviera 3, de la misma forma, el tercero lo pongo entre comillas simples, ¿ya? Y el cuarto, el quinto, así, las n ecuaciones que tenga en el sistema, ¿ya? Y al otro lado, al lado izquierdo, voy a poner entre corchetes, ¿no? Voy a poner las variables que voy a despejar del sistema, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, sistema de 2×2, ¿cuáles van a ser las variables que voy a despejar? X y Y. Entonces tendría que poner X, Y, ¿no? Y si es un corchete. Si en mi sistema tuviera, no sé, un sistema de 4×4, entonces acá va a haber los 4 términos, va a ser X, Y, Z y W, digamos. Entonces eso van a ser lo que yo voy a hallar. Entonces de esa forma así sencilla se puede hallar un sistema de ecuaciones. Entonces hagamos un sistema de ecuaciones diferente a ese. Vamos a usar las variables con clear, CLC. Entonces el sistema que vamos a hacer va a ser el siguiente, va a ser, digamos, x, no sé, al cuadrado menos 8 igual a 2, x, no sé, a la cuarta, y acá me faltó algo, ¿no? X al cuadrado más y, digamos, menos 8, 2x más 7y igual a 3. Ya ese va a ser mi sistema. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Primero, entre corchetes, las variables que voy a despejar, x, y, igual, solve, y empiezo a poner la primera ecuación del sistema, entre comillas simples, ¿no? X al cuadrado, entre paréntesis, más y, igual a 0, perdón, igual a menos 8, coma, el siguiente sistema, ¿no? 2 por x más 7 por y, ¿no? Puedo poner así entre espacios, ya les he dicho, puedo ponerlo así también, como guste. Vamos a ponerlo así, igual a 3, si es un comilla simple y si es un corchete, no, si es un paréntesis, ¿ya? Entonces fíjense, entre corchetes las variables que voy a despejar del sistema, x y y, solve, abro paréntesis, entre comillas simples, la primera ecuación, ¿no? Que sería esta, coma, entre comillas simples, la segunda ecuación, ¿no? Y listo, enter, y ahí está. Entonces fíjense, me ha salido imaginario, ¿no? Acá me ha salido más sencillo porque era muy chiquito, ¿no? X más 2y es igual a 0, 2x más y es igual a tanto, ¿no? Y a mí me ha salido así porque le he puesto acá una potencia, ¿no? Si se fijan, si le hubiera puesto directamente x, ¿no? Le hubiera quitado, digamos, esto, le hubiera puesto así, que hubiera salido así, ¿no? Valores numéricos, ¿no? Por lo que le he puesto la potencia me ha salido así imaginario. Entonces, de esa manera se hace un sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces acá en su práctica también hay el sistema de ecuaciones. Está en la pregunta 5, ¿ya? Y acá me dice resolver un sistema de ecuaciones por los 3 métodos, ¿ya? Entonces yo he visto que el docente les ha explicado una manera de resolver por 3 métodos, ¿no? Uno podría ser el que están viendo acá, así facilito, con el solve. Otra sería con matrices, ¿no?
Creo que lo tengo acá ese ejemplo. Vamos a verlo. Aquí está. ¿Ya? Si se acuerdan, álgebra 2, en álgebra 2 tenían esta forma, ¿no? AX igual a B, ¿no? A por X igual a B, donde A es esta matriz, X es esta matriz y B es esta otra matriz. Fíjense, son tres matrices. Entonces yo tengo acá AX es igual a B. Entonces yo quisiera determinar X, que son las incógnitas. ¿Qué debería ser? A X igual a B. Cuando son matrices no puedo hacer esto, ¿no? No puedo hacer B sobre A. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque son matrices. No puedo hacer esto. Entonces, ¿qué hago? Entonces, fíjense. Lo primero, tengo que eliminar acá el valor de la matriz A. ¿Cómo lo elimino? A inversa por A me va a dar 1. Entonces, si al lado izquierdo estoy multiplicando por A inverso, al lado derecho también tengo que multiplicar por A inverso. Porque sabemos que si aumento este lado, con este otro lado se elimina, entonces no va a pasar nada. Entonces, ¿para qué estoy aumentando A inverso? Para que esto se convierta en 1. Entonces, al convertirse en 1, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener X es igual a la menos 1 por B. Y con eso ya habré determinado lo que es el sistema de ecuaciones, ¿no? Es lo que hace acá. Fíjense. Allá. Fíjense. Inversa de A por B. No sé si notan. ¿Ya? Entonces A inverso por B. Lo voy a posar. Y acá está. La inversa de A por B, ¿no? Es una forma. Otra forma, que también está acá, que le está indicando, otra forma es que tú tengas, voy a volver a hacer, X igual a B. Si quiero determinar X, ¿qué tengo que hacer? Es división por izquierda, o sea, A, no esta división, sino el otro, ¿no? De esta manera, esta división entre B también me da el resultado de X. X es igual a, ¿no? División inversa B. Eso también está acá, ¿no? X división inversa o división por izquierda B, ¿no? También te va a dar el valor de X. Fíjense, esto es igual a esto. ¿Ya? Ya son dos formas. ¿Cuál es la tercera forma? La tercera forma está acá, deducida igual, ¿no? Tú puedes tener tu sistema de ecuaciones de esta manera o de esta otra manera. De esta otra manera igual acá tienes las variables x, y, z. Acá están los términos que multiplica x, y, z. Y acá están las variables independientes, ¿no? Lo que están al lado del igual. Entonces, ¿qué haces acá? Lo mismo, ¿no? Utilizas matrices. Acá dice x, c es igual a d. ¿Cómo determinas x? Va a ser igual a, para eliminar c, lo que hago es x, c por menos 1 es igual a d por c menos 1, ¿no? Entonces este con este se va a ir y me va a quedar x, y acá va a ser d por c menos 1, o sea d por c inversa, y es igual hasta acá, ¿no? D por la inversa de c, y también tienes el mismo resultado, ¿ya? Entonces esas son las tres formas. Obviamente que no está incluida esto que les acabo de enseñar, es más sencillo todavía, ¿no? Como han podido ver, es mucho más sencillo, pero pueden hacerlo de estas tres maneras o de la manera que yo les he indicado. Pero en el ejemplo me dice resolver el sistema de ecuaciones con 5 incógnitas por los tres métodos. Entonces, eso lo vamos a hacer en un momento, ¿ya? Porque quiero explicarles matrices más todavía. Entonces hagamos esto. 4 términos que debe tener la función. No, eso ya hemos hecho, ¿no? Resolver una integral triple de 4 términos. Ya hemos hecho. Lo que nos falta son las ecuaciones diferenciales de cuarto orden. Entonces acabamos de ver lo que son sistema de ecuaciones. Entonces vamos al cuadernillo.
y tenemos resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo. Ecuaciones diferenciales de cuarto orden. Entonces, ¿cómo se calculan las ecuaciones diferenciales? Lo único que se aumenta es una d a lo que hemos aprendido. Es de la misma manera. En vez de poner solve, le ponemos d solve, porque es una ecuación diferencial. D solve, abres paréntesis, y entre comillas simple vas a poner la ecuación, ¿no? Ecuación diferencial a resolver, coma, entre comillas simples vas a poner respecto a qué variable se va a resolver esa ecuación diferencial. En este caso, acá tenemos un pequeño ejemplito que me dice que mi ecuación diferencial, ¿qué es? ¿No? Me dice que es, acá, como pueden ver, me dice que es la primera derivada, ¿no?, de y. Es igual a 1 más y al cuadrado, ¿no? Se puede escribir de esta manera o se puede escribir de esta manera también. ¿Ya? Entonces, creo que el docente les daba de esta manera, ¿no? De esta manera lo escribía él. Entonces, ¿qué se pone? Se pone de y. ¿Ya? Si yo tuviera, por ejemplo, de esta manera mi ecuación diferencial, y segunda es igual a 1 más y al cuadrado también. ¿En qué variaría? Acá. Este de y es así. Derivada primera de y. Pueden poner así. O también se pone así. De y. ¿Ya? Pero acá me dice derivada segunda. Entonces acá se pone así. Derivada segunda de y. Entonces acá en vez de poner de y tienen que poner de 2y, ¿no? Igual a 1 más y al cuadrado. Lo mismo. ¿Qué pasa si tuvieran y al cubo? ¿Cómo ponen? Derivada tercera de y. ¿Ya? Derivada tercera de y. ¿Ya? Entonces, las derivadas, derivada, número de derivada respecto a qué variable, ¿no? Derivada tercera de y. Entonces hagamos este ejemplo. 1 más y al cuadrado. Vamos a hacer dos ejemplos. 1 un cacho. 1 más y al cuadrado. ¿Ya? Primer ejemplo. Segundo ejemplo va a ser, no sé, y tercera es igual a 4 más 2 y digamos. ¿Ya? Entonces hagamos eso. Clear CLC. Decimos qué cosa. Resolve, entre comillas simple, la ecuación que me dice y prima, pero no se escribe de prima, se escribe de y, ¿no? Derivada primera de y, o puedes escribir así: 1 más y al cuadrado. Esto lo podemos separar entre con espacio o con paréntesis, ¿ya? Pero acá no va a pasar nada, ¿no? Porque acá me dice 1 más y al cuadrado, no va a pasar nada. El error sucede cuando tienes y al cuadrado y al lado le pones, no sé, un 5. Entonces ahorita esto es y a la séptima. Para separar, y al cuadrado más 5. Entonces no va a pasar nada si adelante está 1 más y. Así, no pasa nada. Pero por si acaso un espacio. Coma. ¿Qué quieres despejar? Lleno, ¿eh? Enter. A ver, no, estamos equivocando. Acá había que despejar x, ¿no? Porque está en función de x. Yo me he equivocado. Clear CLC. Le vamos a poner x. Ahí está. Entonces me da eso. ¿Qué pasaría si pongo esto? Entonces vamos a poner resolve derivada tercera de y igual a 4 más 2 por y. X. Enter. Y ahí está, ¿no? Mi respuesta de mi ecuación diferencial. ¿No? Y de la misma manera, si tienen, no sé, derivada quinta igual, de 5y.
¿Ya? De esa manera tienen que hacerlo. Ahora acá en su práctica me dice ecuación diferencial de cuarto orden. Entonces, de cuarto orden. Entonces lo que tendrían que hacer es, no sé si tengo acá de cuarto orden. No, tengo de tercero nomás, ¿no? Ya, algo así, ¿no? Pero de cuarto orden. Acá tengo el tercer orden. Me dice y tercera menos, o sea, tercera derivada de y menos 3 por segunda derivada de y más 3 por derivada de y menos y. Entonces ustedes, para que sea cuarta, deberían ponerla acá, ¿no? Digamos 4 y 1, 2, 3, 4, ¿no? Digamos menos. Entonces esta y es su ecuación diferencial de cuarto orden. ¿Ya? Y hacen lo mismo, como les acabo de explicar. La derivada acá va a ser 4. A ver, hagamos esto para que no se pierda. Ya vamos a hacer esto. Vamos a borrar todo. Vamos a hacerlo acá. Ya, vamos a aumentar adelante. 4 de y hemos dicho. Ya vamos a escribirlo acá. Ahí está. Y 1, 2, 3, 4 menos. Acá había 4, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo sería eso? Desolve. Pongo derivada cuarta de y. Pero por delante, si se fijan, estoy multiplicando por 4. Entonces, 4 por derivada cuarta de y. Menos ¿qué? Derivada tercera de y, ¿no? Entonces acá espacio, derivada tercera de y, espacio, menos 3 por derivada segunda de y, ¿no? Derivada segunda de y, más 3 por derivada primera de y. Puedo poner así de 1y o directamente de y, ¿no? Si pongo de y, significa que es derivada primera de y. Entonces, como gusta. Menos y igual a 0. Coma, entre comillas simples que voy a despejar, x. Ahí está. A ver qué me dice. Me dice, defina la función o variable x. ¿Ya? ¿Por qué me está apareciendo eso? ¿Ya? Porque acá, ya, este ejemplo que hice, si se fijan, acá me está diciendo que la ecuación diferencial tiene que tener una condición, ¿no? Me dice que la y segunda va a ser igual a 1. Entonces, esa condición también lo he puesto acá. Y recién puedo despejar lo que es el valor de x. ¿Ya? Y acá mi error ha sido esto, ¿no? Que no lo he puesto entre comillas simples. Ahorita vamos a ver de la condición, pero no los quiero marear con esto. Directamente esto, ahí está mi ecuación diferencial. Mi solución de mi ecuación diferencial. Ahora también puedo poner condiciones acá, ¿no? Si es que me da el ejemplo. En este caso, acá está, ¿no? Ecuación diferencial, condición, y ¿qué quiero despejar? ¿Qué quiero hallar? Entonces, esta es mi ecuación diferencial. La condición, ¿no? La condición siempre me va a decir para y inicial, digamos, igual a 1. O como en este caso me va a decir para y segunda, ¿no? Igual a 1. Entonces, nuevamente, esto sabemos que es y, o sea, derivada segunda de y, ¿no? Igual a 1. Esto es simplemente y igual a 1. Si me dicen y tercera inicial igual a 7, ¿cómo se diría? Derivada tercera de y igual a 7. ¿No? Entonces, ¿eso dónde se pone? Se pone antes del x. ¿Ya? Hagamos este mismo para y segunda igual a 1 en nuestro ejemplo. Entonces, ¿en qué variaría? Es lo que hemos hecho. Simplemente antes de la x le voy a poner eso, ¿no? De y segunda. Ahí está, y segunda igual a 1.
igual a 1. ¿Listo? Enter. Ya. Me apareció eso porque no he puesto, ¿no? Como está acá. Inicial. Entonces, cosijo. De y segunda. Inicial. Igual a 1. Ahora sí. Ahí está. Mi derivada. O mi ecuación diferencial de cuarto orden. Ya, pero acá no les dice, ¿no? Solamente dice ecuación diferencial de cuarto orden. Entonces, lo único que yo haría es lo siguiente, ¿no? Vamos a mudar esto muy feo. Lo único que haría es esto. Esto haría. Poner mi ecuación diferencial, despejar el valor de x o resolver x y listo, eso. Entonces su tarea ahorita de ustedes es inventarse esto. Cada uno invéntese la ecuación diferencial. Cualquier cosa póngalo acá, pero que sea de cuarto orden. Que sea cuarta derivada, menos tercera derivada, menos segunda, menos primera. ¿Ya? Y le ponen acá. ¿Alguna pregunta? O si la respuesta, ¿cómo lo hizo para volver un número? Ya, para volverlo un número hay varias formas. ¿Ya? No sé si lo que estaba viendo acá, no sé si era en este primero, pero el docente también nos ha dado una tablita. ¿Dónde está? No, esto no es. Jacobianos. No me acuerdo dónde lo he visto. No era acá, pero a ver, esto no, estos ya son más complejos los ejercicios. ¿Ya? Entonces, yo les he puesto acá, ¿no? El round. ¿Ya? Entonces, ¿esto para qué sirve el round? Es que no estaban ayer. El round lo único que me hace es me simplifica este resultado, ¿no? Este resultado, fíjense, me dice 7 por coseno de 6. No me está mostrando el resultado numérico. Entonces puedo poner round, R-O-U-N-D, entre paréntesis, la variable que voy a simplificar, digamos. En este caso es ans, y me simplifica. Entonces si hacemos lo mismo acá, nuevamente todo esto está en qué? En la variable ans, ¿no? Después. Entonces ponemos round, ans, enter. ¿Ya? Entonces, ¿qué me bota? Me dice que no se puede simplificar, ¿no? Fíjense, sigue igual. Entonces, ¿por qué? Porque acá vamos a coser un poco más a la derecha. No me puede simplificar, ¿ya? Pero acá, si no me equivoco, en el PDF tenía unas pequeñas funciones que no recuerdo ahorita, que son, pero el round también tenía simplify, si no me equivoco. Aquí está. También me muestra simple, ¿no? Nos dice, nos muestra la ecuación más simplificada. Simple. Probaremos con simple. Hay que ir probando. Simple. Si no funciona con round, con simple. Simple ans. ¿Ya? Entonces me apareció eso. ¿Qué dice? Use la simplificación instantánea. Entonces fíjate, está tratando de simplificar lo más que se pueda, ¿no? Pero no lo logra. Llega a lo mismo, ¿no? Fíjate, C12, que llegaría a ser lo mismo, ¿no? C12 exponencial y no sé qué. Entonces trata de simplificar, pero no puede. Entonces probemos con otro. También tenemos es para poder poner mayor precisión del resultado, ¿no? BPA XN. X es lo que vas a tratar de simplificar, y N nos dice que es el número de dígitos, ¿no? Entonces pondremos esto, BPA ans, no sé, 3 tal vez. BPA ans 3. Entonces fíjense, nos llega a lo mismo, ¿no? Zone C12 exponencial a lo mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestra ecuación
es esta. No se puede simplificar más. ¿Ya? Hemos intentado con BPA, con round, y también hemos intentado con simple, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Simple. Y no se puede simplificar. ¿Ya? Entonces, recuerdo que en un examen el ingeniero les decía, quiero que me muestren el resultado con 2 decimales de precisión, les decía. Entonces, para eso van a utilizar el BPA. ¿Ya? El BPA. BPA, la variable que tiene el resultado, y acá le ponen número de dígitos con los cuales les va a mostrar, ¿no? Digamos 2 le ponen, les va a mostrar con 2 dígitos el resultado. ¿Ya? Entonces, acá también tenemos otro, ¿no? Que es el PRETI. Nos dice, expresa en forma usual la variable X. ¿Ya? ¿Qué es variable usual? Van a ver ahorita. PRETI. Nuevamente. PRETI ANS. Entonces, fíjense. Acá nosotros en el MATLAB, cuando nos muestra el resultado, nos muestra así entre paréntesis, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa? Es decir, C12 multiplica a la exponencial, y eso es exponencial de ¿qué? De X. Eso multiplica ¿qué cosa? ¿No? 297, tengo que ser todo eso, tengo que ser tratando de poner a la forma que nosotros escribimos en papel. Pero si queremos ver de esa forma usual, nosotros que siempre escribimos en el papel, ponemos PRETI y la variable que tiene ese resultado, en este caso ANS, y les muestro de una manera más usual, ¿no? Con paréntesis, como hacen en su cuaderno, digamos. Esa es una forma usual. Ahí está. ¿No? Entonces, esto también les ha pedido el docente en un examen. He visto que les ha pedido, ¿qué les decía? La respuesta, muéstrelo de una forma usual, digamos. De esa manera, de hecho. Por ejemplo, el docente les podría haber dicho lo siguiente: quiero que me calculen, vamos a venir acá, vamos a venir, por ejemplo este, ¿no? Quiero que me calculen este límite, pero el resultado quiero que se muestre de una forma usual. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Hubieran hecho todito esto. ¿Y el docente qué haría? Nada, mal, cero. Tú le decías, Inge, pero ¿por qué está mal, no? Si realmente el resultado es eso. No, está mal porque no lo has mostrado de una forma usual. Yo no quiero ver 3 de esta manera. No quiero ver así. No quiero ver así. Yo quiero ver así. 3n menos 1. Quiero verlo así, te hubiera dicho. No quiero ver así. Entonces, ustedes pueden ver, es el mismo resultado, ¿no? Es lo mismo. Pero él quiere ver así. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Poner acá PRETI, ¿no? PRETI, y entre paréntesis ANS. Y eso que les daba como resultado lo que quería el docente. ¿Ya? Entonces acuérdense de esto. Igual está anotado ahí. Por eso lo he puesto ahí, porque les sabía pedir. Y tal vez se lo acusa pedirles otra vez, ¿no? Entonces acá está. BPA, PRETI y el simple. También el round pueden utilizar. ¿Ya? Entonces sigamos. Entonces, hasta ahorita ya hemos hecho el primero, hemos hecho la integral triple, hicimos ayer, y ahorita acabamos de hacer la ecuación diferencial de cuarto orden. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a lo que son matrices. ¿Ya? Vamos a ver a vectores y matrices, ¿ya? Para poder hacer el ejercicio 2 y también el ejercicio 5. ¿Ya? Entonces, esos primeros 5 ejercicios, los primeros 5, me pasó, estos primeros 5 son así sencillitos, son código cortito, no tienes que pensar en nada, es aplicar el código y ya está, el código ya está definido.
A partir del 6 ya son ejercicios aplicativos, con todo lo que has ido aprendiendo de cómo crear matrices, cómo determinar inversas, cómo, no sé, cómo integrar, cómo derivar. Entonces, estas son las aplicaciones. A partir del 6, ¿no? Porque me dice encontrar la altura y la superficie de un silo, ¿no? Te da cuál es el radio mayor, radio menor, te dice cuánto es el volumen de agua. Luego tienes un triángulo equilátero, tienes que restarle 6 números aleatorios, te va a pedir el centroide, creo, ¿no? Y cosas así. Entonces ya son más aplicativos. Hasta el 5 son así sencillitos como estamos viendo, donde tú resuelves el ejercicio en una línea, en dos, en tres, máximo en 4 líneas de código, pero que son comandos que ya están definidos en el MATLAB, ¿ya? A partir del 6 ya tienes que pensar un poquito más, ¿no? Son aplicaciones. Entonces, hoy día no creo que lleguemos a esto, la siguiente clase, pero hoy día quiero acabar estos primeros 5 ejercicios. Entonces, sigamos. Me pide determinante de una matriz, ¿ya? Entonces, vamos a pausar esto, clear CLC. Entonces, yo tengo un vector de esta manera, ¿no? Yo les había dicho, el vector para nosotros es así, que tiene diferentes celdas, pero todo el conjunto de celdas tiene un nombre, digamos B, vector, digamos W, ¿eh? Y yo en cada celda puedo guardar un número diferente, 2, 4, 3, 1, 8, digamos. Entonces es como una variable, pero es un vector, ¿no? La variable solamente almacena un número, ya sea decimal, entero o una letra, ¿no? Solo almacena un tipo de dato o un dato. Y acá el vector almacena varios datos, ¿no? Por ejemplo, este vector de 5 elementos. Entonces, ¿cómo yo puedo definir un vector en el MATLAB? ¿O cómo puedo definir específicamente este vector? Entonces, ¿cómo se define en el MATLAB? Tú vienes al MATLAB y lo primero que tienes que hacer es decirle el nombre de tu vector. ¿Cómo se va a llamar? W. ¿Y qué haces? Dices igual, abres corchetes, ¿ya? Abres corchetes y le vas a poner o le vas a indicar el primer elemento de tu vector. Entonces, el primer elemento de mi vector, ¿cuánto es? 2. Entonces, 2. Y le vas a poner coma o espacio, digamos, coma. Y le vas a indicar el segundo elemento de tu vector. 4, coma, 3, coma, 1, coma, 8. Entonces vas indicando cada elemento del vector separado por coma, ¿no? Le voy a poner enter. Ahí está mi vector W que hemos definido. Otra forma de definir los vectores es, digamos, que sea Z mi vector, separado por espacios, ¿no? Cada espacio me delimita, o sea, me muestra una celda, ¿no? La primera celda, espacio 4, la segunda celda, ¿no? Y así. Entonces, fíjense, mi vector W es el mismo que el vector Z, pero lo he definido de una manera un poco diferente. Acá lo he separado con comas y acá lo he separado con espacios. Entonces, tú puedes crear tu vector separado por comas o separado por espacios, ¿no? Pero siempre dentro de los corchetes, ¿ya? Eso no tienes que olvidarte, dentro de los corchetes. Ahora, estos vectores, digamos W y Z, ¿yo qué puedo hacer con esos vectores? Puedo sumarlos, puedo restarlos, multiplicarlos, dividirlos y así, ¿no? Voy a venirme acá. Acá tengo las operaciones que puedo hacer con vectores. Denme un ratito. Aquí está. Aquí está. ¿Qué puedo hacer con estos vectores? Yo puedo sumar, restar, multiplicar, puedo hallar transpuesta,
potencia, división por izquierda, división por derecha, producto elemento, elemento. Entonces ahorita lo que estamos viendo, lo que vamos a ver es esto. ¿Ya? Esto también, ¿ya? Pero esto de aquí abajo ya es para matrices. Entonces vamos a utilizar la suma, la multiplicación, transpuesta y potencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? W más Z igual R1, respuesta 1, W más Z. Entonces, ¿qué está haciendo? Me está sumando W más Z. 2 más 2, 4. 4 más 4, 8. No, me está sumando. Entonces, respuesta 2, W por Z. Entonces, ¿qué me aparece acá? Me aparece un error, me dice error usando signo de multiplicación. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo este vector W y tengo un vector de esta manera, ¿qué está haciendo? Es como la regla de las matrices. Si ustedes os recuerdan la regla de las matrices, ¿esto qué es? Es una matriz de 1 por ¿cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y esto qué es? Lo mismo, ¿no ve? Una matriz de 1 por 5. Una fila, 5 columnas. ¿Y qué dice la regla de las matrices? Me dice que si estos elementos son iguales, se puede realizar la multiplicación, ¿no? Y la resultante va a ser una matriz de 1 por 5, ¿no? Los extremos. Pero ¿qué me está pasando a mí? Me dice 5 es igual a 1. No, es diferente. Entonces no puedo realizar la multiplicación, ¿no? De matrices. En este caso, matrices, ¿no? Entonces, por eso me está apareciendo este error. Entonces, lo que yo quiero es lo siguiente, ¿no? Tengo acá 2. Tengo acá 2. 2 por 2. Quiero que me aparezca 4, ¿no? Acá en mi respuesta quiero que me aparezca 4. 4 por 4. Quiero que me aparezca 16. 3 por 3. 9. 1 por 1. 1. 8 por 8. 64. Entonces, lo que yo estoy haciendo es una multiplicación de elemento a elemento. Entonces, ¿cómo se le dice al MATLAB que multiplique elemento a elemento? Fácil, de la misma forma. R2 igual a W por Z. Pero le tengo que aumentar un punto por delante de mi signo, ¿no? Si le aumento un punto delante del signo de multiplicación, lo que estoy diciendo al MATLAB es que me va a multiplicar elemento a elemento. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16, ¿no? Elemento a elemento. Eso estoy indicando. Enter, y ahí está. 4, 16, 9, 1, 64, ¿no? Lo que yo había previsto ya anteriormente. Entonces, para eso sirve este puntito, para hacer una multiplicación de elemento a elemento. O sea, no simplemente para la multiplicación, también te sirve para la potenciación. También te sirve para la... ¿Para qué más te puede servir? Para la división. ¿Ya? Entonces, eso es lo más resaltante de... A ver, ¿qué más hay aquí? Vamos a ver. División, transpuesta. Esto más. La transpuesta, ¿no? ¿Qué hace la transpuesta? Convierte un vector fila a columna o viceversa. Tienes un vector columna y lo convierte en un vector fila, ¿no? Lo vuelca, ¿no? Lo transpone. Entonces vamos a hacer eso. Venimos acá. Clear CLC. Habíamos dicho que W era esta matriz, o perdón, este vector, ¿no? Vector o matriz, vector. Entonces quiero hallar la transpuesta de W, ¿no? W y comilla simple. Enter. Fíjense qué ha pasado. Este vector fila se ha convertido en un vector columna. Vector fila
se ha convertido en vector columna. ¿Notan? Ahí está. Probemos lo que es la potenciación, pero elemento a elemento. O sea, quiero que este primer elemento se eleve al cuadrado, este segundo al cuadrado, 3 al cuadrado, 1 al cuadrado y 8 al cuadrado. Todo al cuadrado, todos los elementos al cuadrado. ¿Cómo hago? Digo, digamos, respuesta 2 va a ser igual a b doble elevado al cuadrado, ¿no? Pero si pongo así, no va a funcionar. Tengo que ser elemento a elemento. Para eso, tengo que aumentar un punto por delante. Entonces, ¿qué hace el punto? Todos los elementos del vector lo va a elevar al cuadrado. Ahí está, ¿no? 2 al cuadrado, 4. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. 1 al cuadrado, 1. 8 al cuadrado, 64. ¿Notan? Entonces, para eso me sirve el punto. Para hacer la operación elemento a elemento. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante. ¿Ya? Acá en el PDF también tenemos formas de generar números o vectores. ¿Ya? Fíjense, generar vectores. Esto pueden usarlo como también no, pero acá les mostraré en el PDF. Entonces, tenemos una forma de generar vectores. Por ejemplo, si yo quisiera generar estos números dentro del vector 0, 2, 4, 6, 8, yo lo hago de la siguiente manera. Digo, vector se va a llamar vector 1. Este X es el valor inicial. ¿Cuál sería? 0. Este Y es el valor final, que sería 10. Y este N es, ¿qué cosa? Es el incremento, ¿ya? O sea, al valor inicial le voy a poner un incremento, ¿no? 0 más qué número me da 2, más 2. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. 8 más 2, 10. ¿No? Este es el incremento. Valor inicial, incremento, valor final. Probemos. Nuclear CLC. Vector B va a ser igual a ¿qué? Valor inicial 1, valor final, no sé, 20, no 10. Incremento 2. Enter. Ahí está. Valor inicial 1, incremento 2. O sea, al 1 le aumento 2, 3. Al 3 le aumento 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. ¿Ya? 9 más 2, 11. ¿Ya? Ya no me muestra el 11. ¿Por qué? Porque ya se pasaría de 10, ¿no? Yo he dicho que mi valor final es 10, entonces por eso ya no me muestra el 11, porque eso ya se pasa. ¿Ya? Es una forma de generar vectores. Esto lo vamos a utilizar mayormente en gráficas, ¿no? ¿Cómo vamos a generar números? De esta manera. Valor inicial, valor final, intervalo, ¿no? O el incremento. ¿Qué más? También tenemos la forma de generar vectores con linspace. ¿Ya? ¿Para qué me sirve el linspace? Muy similar. Escriben linspace, ponen A, que va a ser el valor inicial, B, que va a ser el valor final, y X, el número de elementos que tiene el vector, ¿no? Por ejemplo, acá estoy diciendo valor inicial 0, valor final 6. No, perdón, valor final 10, ¿no? 0, 10. Valor inicial, valor final. Valor inicial, valor final. ¿Y qué es el 6? 6 es la cantidad de elementos que va a haber acá, ¿no? Cuento, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ahí están los 6 elementos que tiene que contener el vector. Si yo le pongo acá 8, acá me van a aparecer 8 términos comprendidos entre 0 y 10. Le pongo 20, me van a aparecer 20 números comprendidos entre 0 y 10. ¿Ya? Entonces esta vez igual se utiliza, de esa manera funciona. Pero vemos, veamos B1, linspace, digo mi valor inicial es 1, mi valor final es 50 y quiero que me muestre, no sé, 30 números. Enter.
A ver qué dice. Link space, creo que he escrito mal. Link space, a ver. Link space está bien. Ya, me he equivocado, ¿no? Es con coma. Yo he escrito con doble punto. Ahí está. Entonces, link space, valor inicial 1, 50 valor final, ahí está. Y 30 son la cantidad, ¿no?, de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta 30, ¿no? 27, 28, 29, 30. Y ahí están los números. 30 números comprendidos entre 1 y 50, ¿no? Y automáticamente calcula. Estos también pueden utilizar. Listo, entonces pasemos a lo que son las matrices, ¿ya? Clear CLC. Si yo quisiera, por ejemplo, esta matriz sencilla de 2 por 2, vamos acá 7, 2, 1 y 4, ¿no? Esta es mi matriz A. ¿Cómo defino una matriz? Muy parecida a los vectores. Primero pongo el nombre de la matriz. Igual, abro corchetes, ¿ya? Y primero inserto los elementos de la primera fila. 7, 2. Estos elementos se pueden separar con comas o con espacios. Probemos primero con comas, ¿ya? Pongo punto y coma y va a saltar a la siguiente fila. Estamos en la primera fila, punto y coma, salta a la segunda fila. Entonces ya estamos en la segunda fila. ¿Cuál es el primer valor de la segunda fila? 1. Entonces le pongo 1, coma, segundo valor de la segunda fila, 4. Enter, ahí está. 7, 2, 1, 4. Otra forma, vamos a poner B, es separar con espacios. 7, espacio 2, punto y coma para que salte a la segunda fila, 1 y 4. Enter, ahí está. Igual, pueden usar esta forma o esta segunda forma. Cualquiera de las dos, ¿ya? Ahora, para hacer operaciones con matrices, igual de la misma manera, ¿no? Digamos, suma, matriz suma va a ser A más B. Ahí está. ¿Qué hace? Suma ambos elementos. Matriz resta, lo mismo. Matriz multiplicación va a ser igual a por B. Enter, ¿no? Y me da una multiplicación. Obviamente que esta multiplicación, ¿no?, si yo sé que B es igual a 7, 2, 1, 4, sabemos que la multiplicación de matrices, sabiendo que esto es 2 por 2, también es 2 por 2, les había indicado que estos dos tienen que ser iguales, ¿no? Y como ven, son iguales. Y la resultante me va a dar una matriz de 2 por 2. ¿Y a qué es igual la multiplicación de matrices? Suma la primera fila, lo multiplica por la primera columna, ¿no? O sea, 7 por 7, ¿no? 7 por 7 más 7 por... A ver, me estoy confundiendo, creo. También puede ser la primera columna, ¿no? O la primera fila. 7 por 7 más 7 por 2. A ver, no me acuerdo, la verdad, ya tiempo que no utilizo matrices. Vamos a revisar acá en internet ya. No, disculpad, no me acuerdo la multiplicación de matrices, porque todo lo utilizo con programas. Aquí está, aquí hay formulitas. ¿Dónde está? Aquí está. No, fíjense. 3 por 2 me va a dar una matriz de 3 por 3. Ya, pero quiero las reglas. Aquí está. Entonces ahí está, ¿no? Dice que el primer elemento C1, 1, aquí va a ser igual. 3 por 2 más 2 por 1 más
1 por 3, 11, ahí está. El segundo, C21, va a ser 3 por 1, fila, columna, columna. Entonces, 2, 1 va a ser 1 por 2, 1 por 1, 3 por 3, ¿no? 3, 1, 0 por 2, 0, 2 por 1, 2, 1 por 3, 3, ¿no? De esa manera multiplique, como están viendo acá. Pero eso internamente ya lo hace el MATLAB y me bota directamente el resultado, ¿no? Ya me lo bota directamente el resultado de la multiplicación. Entonces también puedo hacer otras operaciones como lo que habíamos visto, ¿no? La transpuesta. A ver, para hacer la transpuesta, ¿qué hago? Simplemente le pongo un guión, ¿no? No guión, una comilla simple, es transpuesta. Entonces, ¿qué va a hacer? Todo lo que es fila lo va a convertir en columna y todo lo que es columna lo va a convertir en fila, fíjense, ¿no? 51, 22, que era fila, lo ha convertido en columna, ¿no? 51, 22. 11, 18, que era fila, ahora es columna, 11, 18, ¿no? 51, 11, que era columna, lo ha convertido en fila. Es lo que hace la transpuesta. ¿Qué más? Podemos hallar la determinante, ¿no? ¿De qué? De, por ejemplo, de A, ¿no? Sabemos que A es esta matriz, 7, 2, 1, 4. La determinante me da 26. La determinante de esto es 26, ¿no? Entonces, recuerden, la determinante solamente se puede hallar de matrices cuadradas, ¿ya? No intenten hallar de matrices que no son cuadradas porque les va a salir error, ¿ya? Entonces, la inversa, ¿cómo hallo la inversa? ¿No? Inversa va a ser igual a INB, digamos, de A. Para la inversa es imp, entre paréntesis, ¿de qué matriz? A. Ahí está, la matriz inversa de A me da todo esto, ¿ya? Multiplicación, divisiones, determinantes, inversas. ¿Qué más? ¿Qué más? Transpuestas, igual ya está. ¿Qué más me estoy olvidando? ¿Ya? Esos son los más importantes. También puedo hallar la traza de la matriz, ¿no? Sabemos que la traza es la suma de la diagonal principal. Entonces, traza puedo poner. Trace, ¿qué matriz? De la matriz A. 11, ¿no? Sabemos que la matriz A es esto. Entonces la traza simplemente es 7 más 4, 3. Listo, ¿ya? Eso, pero acá también tenemos más funciones típicas para matrices, como el trill, range, egg, ¿no? Después, que me devuelve la matriz triangular inferior. También tenemos funciones para generar matrices, una función de puro unos, que es la matriz identidad. EYN, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo EY2, me va a generar una matriz de 2 por 2 con la matriz identidad, ¿no? Matriz de identidad 1, 1, 0, 0, ¿no? Matriz identidad. Si pongo EY, no sé, 5, una matriz de 5 por 5 con la matriz identidad. Entonces esto ya se utiliza más para álgebra 2. También tenemos lo que son factorización LU, factorización QR, ¿no? Que han de vivir en álgebra 2. Entonces, es lo que más vamos a utilizar, ¿no? Determinantes, inversas, trazas, transpuestas, eso más que todo, ¿no? Todo esto lo pueden revisar. Directamente typean el codiguito entre paréntesis de qué matriz y les va a calcular, ¿ya? Entonces vamos a ver no solamente esas que hemos visto, ¿no? Determinante, inversa, transpuesta, que son las más utilizadas. Pero si quieren más, acá está. Inversa, pseudoinversa y demás. ¿Ya? Entonces, vámonos a nuestra práctica. ¿Qué nos pide? ¿Ya? Entonces, en nuestra práctica, si se fijan, nos pide
me dice calcular el determinante y la inversa de una matriz de 7 por 7 de funciones, no números. De funciones, no números. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer. Primero yo voy a hacer de una matriz pequeñita, ¿ya? Digamos de 2 por 2. Y les digo cómo cambiar de 7 por 7. Entonces, ¿qué les está pidiendo el docente? Vamos a MATLAB. Crear CLC. Les está pidiendo y les está diciendo, ustedes tienen que tener una matriz de este tipo. Digamos, x al cuadrado, 2x, digamos, seno de x, y acá, o sea, t, digamos, al cuadrado. Esta es una matriz de 2 por 2, ¿no? Que sea mi matriz A. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo la determinante de A. Me está pidiendo la inversa de A. Eso me está pidiendo. Entonces, ¿cómo creamos las matrices? Primero el nombre de la matriz, entre corchetes el primer término de la matriz, ¿no? X elevado al cuadrado, espacio o coma, el segundo elemento de la primera fila, 2 por X, punto y coma, el primer elemento de la segunda fila, ¿no? Seno de X, espacio, el segundo elemento de la segunda fila, t al cuadrado, ¿ya? Si lo dejo así me va a aparecer error. ¿Por qué? Me va a decir X no está definido, T no está definido, indique cuál es el valor de X y de T. Pero el valor de X y de T son pues variables simbólicas, ¿no? Porque no tienen un valor. X y T no tienen valor, son variables simbólicas. ¿Y se acuerdan cómo se definía variables simbólicas? Con sims, ¿no? Sims ponían la variable X, espacio, digamos, T. Ahí está. Y recién ponía su definición de matriz, ¿no? A es igual a X al cuadrado, espacio 2X, punto y coma para saltar a la siguiente fila, seno de X, espacio T al cuadrado. Listo. Le pongo punto y coma. Listo, ahí está. No me ha aparecido, pero se ha guardado esta matriz en la variable A. ¿Qué me pide? Me pide la determinante, ¿no? Entonces digo, determinante había sido det de A. Determinante de A. Con esto se halla la determinante de la matriz A. ¿Ya? Esa determinante yo lo estoy guardando en la variable determinante, ¿no? Con letras mayúsculas. Enter. ¿Qué dice? Determinante, error al utilizar el operador, dice. Ya, estoy mal acá, ¿no? Voy a typear directamente determinante. Vamos a usar sims A. Entonces, determinante igual a det de A. Ahí está. Enter. Y estoy calculando la determinante de esta matriz A. ¿Qué más me pide? La inversa. La inversa es INB de mi matriz A. Enter. Ahí está la inversa de mi matriz A. Entonces, esto que acabamos de hacer, tienen que hacerlo, fíjense, de acuerdo a su de Aliesca, dice, ¿no? Aliesca es el nombre, el primer nombre. Entonces cuentan las letras de su primer nombre. Si tiene 5 letras va a ser una matriz de 5 por 5, ¿no? Si tiene 10 letras su nombre va a ser de 10 por 10, ¿no? Que se llama Alejandro, va a tener mayor cantidad de funciones, ¿ya? Entonces, ¿qué error puede ver en esto? ¿Qué error pueden encontrar, ya? Yo les recomiendo que esta matriz, si tienen, digamos, una matriz de 8 por 8, 9 por 9, los que se llaman Alejandro, Federico, ¿no? O sea, un nombre largo. Los elementos de la matriz tienen que ser funciones, como dicen, ¿no?
2x, tangente de x, ya, pero háganle lo más sencillo que puedan, es lo que yo les recomiendo, ¿no? Digamos, t, acá 2t, háganle lo más sencillo que se pueda. Obviamente no le pongan números, no le pongan 1, 0, 45, pónganle así funciones, ¿ya? No le pongan muy complicado, ¿no? ¿Cómo lo complicaría? Este primer término dividido entre el seno de x, digamos, ¿no? O esto multiplicado por x a la novena. Lo estoy volviendo más complejo mis elementos de mi matriz. Si lo van a hacer una matriz de 7 por 7 con elementos complejos, no les va a salir la matriz o va a tardar demasiado y se va a colgar, ¿no? Porque va a ser una ecuación muy compleja y va a tardar en procesar el MATLAB. A veces sabe tardar media hora, 20 minutos, 10 minutos, dependiendo de cuánto por cuánto sean sus elementos de su matriz, ¿ya? Entonces, para los que tienen un nombre de 5 letras, va a salir muy fácil. Para los que tienen mayor de 5 letras, les va a costar, ¿ya? Entonces, estos elementos de la matriz, vuelvo a repetir, háganlo lo más sencillo que se pueda, ¿no? Obviamente van a estar en función de senos, cosenos, x, y, z, ¿no? T, las letras que gusten, pero háganlo lo más sencillo que puedan para que les salga rápido. Si estos son muy complejos, las ecuacioncitas, o los términos, o las funciones, va a tardar mucho, ¿ya? Entonces, háganme caso en eso. Entonces, con eso ya habríamos resuelto el número 2, ¿no? Calcular determinante y la inversa de una matriz de 7 por 7 de funciones, ¿no? Lo que acabo de hacer, no de números. Tengan en cuenta eso, porque si hacen con números, el ingeniero va a ver ya la pregunta mal. Ya, preguntas hasta acá. Preguntas, consultas acá de esto. Y se puede hallar que es la inversa elevando a la menos 1. Sí, Marco Antonio. Acabo de ver. Sí se puede hallar la matriz, la inversa elevando a la menos 1. Haremos la prueba de la matriz de la imp, ¿no? A la menos 1, ¿no? Pero creo que acá no se puede, me estoy confundiendo. A elevado a la menos 1. ¿Veremos? Sí se puede, fíjate acá, ¿no? Ahí está. Sí se puede. Entonces puedes utilizar INB o directamente elevado a la menos 1. No es lo mismo. Entonces puedes hallar. Si quieres con esto, si quieres con esto. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Cómo hay muchas preguntas? ¿Todo está bien? ¿O alguien tiene preguntas? Sí, para mostrar la ventana de editor, vamos a... ¿Cómo? Para mostrar la ventana de editor de MATLAB, ¿cómo se haría? Ya. A ver, ya que me has preguntado eso, en el MATLAB pueden trabajar así como están viendo, ¿no? Directamente en la ventana de comandos. Pero hay aparte otra ventana de editor, ¿no? Es para crear scripts y está acá, ¿no? Fíjense, lo mismo que acabo de hacer, fíjense acá. Todo esto lo voy a copiar. Copy. Me voy a venir acá donde dice New y pueden crear scripts, funciones, clases, figuras, utilizar Simulink, ¿no? Más cosas. Entonces vamos a crear un script, ¿ya? ¿Qué es un script? Es como una ventana de comandos, ¿no? Como lo que hacíamos en el Delphi. Entonces entramos a ese editor, vuelvo a repetir, New Script, ¿ya? Porque si le ponen función, fíjense, les aparece acá función, output R, un title, input, ¿no?
Acá tienen que poner variables de salida, nombre de la función, variables de entrada. Entonces no pongan funciones, pongan new script. Y acá pueden hacer todo el código. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Primeramente, definir la variable simbólica, definir la matriz, mostrar la determinante o calcular la determinante y calcular la inversa. Entonces, esto es trabajar dentro del editor, ¿no? Entonces, esto lo podemos guardar en el MATLAB. ¿Cómo se guarda? Save as, save all, ¿no? Guardar, guardar como, guardar todo. Vamos a poner guardar. Entonces, esto por defecto se guarda en la carpeta bin, ¿no? En la carpeta bin donde se ha instalado el MATLAB. Yo lo voy a guardar en documentos, ¿ya? En documentos lo voy a guardar. En documentos le voy a poner ejemplo, todo con minúscula 1. Y el tipo de archivo va a ser .m, ejemplo 1.m. Le pongo guardar. Fíjense, en documentos, ¿no? Documentos. Guardar. Entonces, acá está. Me dice que este archivito está guardado en user yours documentos ejemplo 1.m. Entonces, ustedes pueden notar acá que la dirección donde va a buscar el MATLAB es esta. C, Program Files, MATLAB 2014, bin. Que es una dirección diferente a la que he utilizado para guardar. Entonces, me va a aparecer error. Ya vamos a usar esto. Clear CLC. Esto lo voy a agrandar un poquito más. ¿Cómo se llama mi nombre de mi archivo? Se llama ejemplo 1. Entonces yo acá typeo ejemplo 1, enter, me aparece error. ¿Por qué? Porque ese archivo lo quiere ejecutar buscando en la carpeta bin. Pero mi archivo, ¿dónde lo he guardado? En la carpeta documentos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que redireccionar para que busquen documentos. ¿Cómo hago eso? Entonces, acá donde dice Program Files, le doy clic y acá busco acá C, primeramente en el disco C, voy a buscar, a ver, users tengo que buscar, aquí está, users. Después de users, el usuario, ¿no? JOS, acá está, C, user JOS, dentro de JOS, documentos, ahí está. Y dentro de documentos va a estar mi archivito, ¿no? Acá en el Cousin Folder yo ya puedo ver los archivos que están en la carpeta documentos. Aquí está, ¿no? Tengo ejemplo 1, el único archivo, ¿no? .m, que es del MATLAB. Entonces ahora escribo ejemplo 1, enter, y ahí está, ¿no? Fíjense, ya me ha mostrado la determinante y me ha mostrado la inversa, ¿no? Es lo que quiero que me muestre. Acá fíjense, le he puesto punto y coma para que no me muestre la matriz A. Estoy asignando la matriz A, pero no estoy mostrando por haber puesto un punto y coma. Voy a pausar, ¿ya? Clear CLC. ¿Qué pasa si quiero mostrar la matriz A? Entonces tengo que quitar el punto y coma, tengo que guardarlo y nuevamente hacer coser mi archivito, ejemplo 1. Enter, ahí está. Ahora ya me muestra el nombre, ya me muestra la matriz A, ya me muestra la determinante y ya me muestra la inversa. ¿Ya? Entonces, si quieren utilizar archivos .m, lo hacen así. ¿Cómo funciona? Simplemente lo abren, es como un editor y van poniendo dentro el código. Ponen el código, lo guardan y acá en el Command Windows ejecutan el nombre del archivo, ¿no? En mi caso, ejemplo 1. Pero ojo, esta dirección tiene que ser la misma dirección donde han guardado su archivo. Si esas no son iguales, no va a funcionar su archivito, porque busca en esta dirección que está con color celeste, acá va a buscar, y tú has guardado tu archivo en lo que está con el color amarillo, ¿no? Acá. Entonces si van a hacer lo mismo, va a encontrar, pero si van a ser diferentes las direcciones, nunca va a encontrar y nunca va a coser tu archivo. ¿Ya? Listo, entonces
De esa forma se halla. El libro, dice en PDF, nos puede pasar por favor ya les he pasado el libro. A ver, vamos a revisar. Les he pasado. Me acuerdo que les he pasado. ¿Ya? Vamos a revisar. Dame un cachito, vamos a revisar con ustedes. Curso. A ver, aquí está. Material, está en material. Y aquí está. MATLAB, una introducción con ejemplos prácticos. Este libro es de Amos Gilad. Ahí está. Y este cuadernillo es lo que yo estoy utilizando acá. ¿Vale? Ahora esto de Mat 1, Mat 2, creo que está en su Classroom. Lo han subido al grupo y de ahí lo he descargado yo. ¿Ya? Eso creo que está en el Classroom de la materia del ingeniero florero. Y de ahí lo pueden bajar. ¿Ya? Si gustan lo voy a subir igual al Drive. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Ya, la dirección del Drive está en la descripción del grupo de WhatsApp. Está. Ya, ese mismo enlace va a ser el mismo para todas las clases. Ya, no se va a quitar. Va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, por favor vayan haciendo esto. Los primeros 4. Incluso el 5 ya lo pueden hacer. Ya les he mostrado, ¿no? Que los 3 métodos están en el PDF que les ha mandado el ingeniero. Les he explicado igual dónde sale todo eso. Lo pueden hacer. Ya que les he explicado cómo hallar o cómo definir matrices y vectores, ya lo podrían hacer, ¿no? Aquí está, ¿no? Es definir simplemente una matriz A, una matriz X y una matriz B. Ahí está, matriz A, matriz B. Simplemente utilizar el operador división por izquierda y ya está, ¿no? XB, la inversa de A por B, ¿no? Y la otra forma ahí está también. Entonces esto más lo pueden hacer ya con lo que les he explicado, ¿no? La transpuesta también, ¿no? Simplemente es la transpuesta simplemente es, acá dice transpuesta, ¿no? La tercera forma. Ya, para la transpuesta simplemente es poner el guioncito, ¿no? La comilla simple. Hicimos, creo. Transpuesta simplemente es, digamos, matriz A, así. A ver. Crear CLC. Ejemplo 1. A transpuesta va a ser así. A, comilla simple. Listo. Es la A transpuesta. Es que me apareció acá. Digamos, B es igual a 1, 2, punto y coma, 3, 4. Ahí está B. Y B transpuesta es esto. Cambia fila por columna y columna por fila. Listo. Entonces, ¿cómo se pueden hacer esto más? Esto más háganlo por favor. Y si tienen dudas, lo vemos conmigo en la siguiente clase, ¿no? Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Los 5 facilitos. La siguiente clase vamos a empezar con los difíciles, pero van a ver que es aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahorita. Ya. Aunque me falta indicarles gráficas, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer directamente en este ejemplo, ¿no? Cuando hagamos este ejemplo, antesito les explico cómo hacer gráficas 2D, 3D y de superficie y hacemos este ejercicio. ¿Ya? Preguntas hasta acá. Ya, entonces yo les recomiendo que por favor vayan resolviendo esos 5 y si tienen dudas me lo hacen saber y yo les indico cómo resolver o les respondo las dudas. ¿Ya? Nos quedamos acá, muchachos. Vamos a continuar el día martes. No, el día lunes, perdón. Vamos a pasar lunes, martes y jueves, ¿no? La siguiente semana vamos a terminar toda la práctica. ¿Ya? Entonces quedamos acá, muchachos. Que tengan buenas noches. Hasta el día lunes.